Estamos con Victoria Freire, ella es coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nati? Bien, bueno, acá tratando de seguir construyendo una pantalla con información en este contexto y en este marco encontramos el trabajo que desarrollaron desde el observatorio, que estuvieron visibilizando los últimos días sobre los datos recabados en el relevamiento que se realizó sobre los barrios populares que hay en todo el país. Antes de entrar directamente en el informe, quería que me contaras y que contaras a la audiencia de Barricada TV qué es ese relevamiento y qué son los barrios que están registrados en el RENAVAP. Bueno, el Relevamiento Nacional de Barrios Populares fue una iniciativa y una herramienta que constituyó un registro a partir del trabajo de las organizaciones sociales que desde 2016 hasta el año pasado se ocuparon de censar a la población que vive en barrios populares, que es lo que conocemos como villas y asentamientos. Muchas veces lo mencionamos de esa forma, pero tiene que ver justamente con el rol de las organizaciones, hablar de barrios populares que cuentan 4.416 en todo el país y se estima que viven 4 millones de personas en esos territorios. Este relevamiento permitió conocer algunos rasgos y algunas de las carencias de los barrios, ¿no? En una perspectiva y en una herramienta que se constituyó con el objetivo de ir hacia procesos de integración urbana, de urbanización, en términos de vivienda y hábitat. Es decir, no solamente el techo, sino también el acceso a los distintos recursos, ¿no?, que nos permite el territorio y la geografía donde vivimos. Cuando Y decís a recursos, estás pensando o estás hablando de servicios. Estaba pensando justamente la situación que atraviesa hoy la Villa 31, que podemos pensarla también, digamos, justamente dentro de los barrios del RENAVAP, y que en un contexto de pandemia, con muchísimas dificultades en relación al hacinamiento, se encuentra con los primeros casos de coronavirus que crecen de una manera muy rápida en un contexto en el cual además no hay agua. sí, totalmente, incluso con los casos de dengue, que hay una asociación, obviamente, en las cuestiones de la salud que aparecen en los barrios donde no hay redes de cloaca, donde, como vos me señalabas en el caso de la 31, no hay acceso al agua, en un contexto de pandemia, eso se recrudece. Este relevamiento finalizó el año pasado, pero hablar de estos datos en este momento, por supuesto que también tiene que provocar para nosotras, ¿no? Y un cambio de las prioridades. Por eso, incluso pensar en la realidad de las mujeres de los barrios populares en este contexto implica considerar el rol que están teniendo en los distintos comedores y merenderos que hoy alimentan a una buena parte de la población que no tiene acceso a necesidades y derechos muy básicos. Hay rasgos que arrojan los datos del RENAVAP, que son generales y estructurales, como los que señalábamos recién, el acceso al agua, a la red eléctrica, a las cloacas y el gas natural. Para el 90% de los casos no existe un acceso a la red formal, pero después también aparecen diferencias, ¿no? Y datos que son interesantes contrastar con la EPH, que es la encuesta que se utiliza en nuestro país para conocer la población, los ingresos, las condiciones de vida, pero que es una encuesta que no releva la realidad de los hogares de los barrios populares. Por eso es tan importante este aporte. Y cuando contrastamos, encontramos que algunas desigualdades se pronuncian muchísimo más en estos barrios. Por ejemplo, la situación en torno al trabajo. El trabajo es el ordenador de la vida, es el que nos permite contar con un ingreso. Bueno, el 7 de cada 10 varones en los barrios populares tiene un trabajo con ingreso, en el caso de las mujeres son solo 3 de cada 10. Es decir, que la brecha de género que conocemos y que gracias a la EPH sabemos que ronda los 20 puntos, bueno, en los barrios populares se duplica, llega a ser una brecha de 40 puntos entre la tasa de ocupación de varones y mujeres que configura, como decíamos, el acceso al ingreso en definitiva. ¿Qué son? O sea, aparece nombrado y obviamente es algo que está en pleno debate, pero para poder profundizar, ¿qué son las tareas de cuidado?
Bueno, las tareas de cuidado son aquellas tareas domésticas tareas educativas, ¿no? De cuidado de seres, de personas mayores, de niños y niñas menores de edad. La tarea de cuidado se configura de distintas formas. Justamente en los barrios populares también hay un rol vinculado al cuidado comunitario, ¿no? Yo recién mencionaba los comedores y merenderos, también se inscriben en las tareas de cuidado, y cuando miramos incluso el mercado formal, también hay tareas feminizadas que están vinculadas a los cuidados, como es la educación, la salud, justamente los trabajos que hoy son considerados esenciales, ¿no? Son trabajos muy feminizados y que tienen que ver con el cuidado de otros y de otras, lo que usualmente conocimos como tareas domésticas, pero van mucho más allá de eso porque tienen que ver con justamente una responsabilidad sobre otras personas. Bueno, en los barrios populares, la principal ocupación de las mujeres es efectivamente desarrollar tareas en el hogar de forma fija, constante, pero sin un ingreso a cambio, sin un salario. Es decir, el gran problema de las tareas de cuidados, que se pueden analizar desde muchos lugares, pero fundamentalmente son no reconocidas, no visibilizadas y por lo tanto no remuneradas, no asimiladas como parte de los roles de las mujeres históricamente en su ámbito privado y doméstico. Cuando Bueno, ustedes visibilizaron este informe y el trabajo, digamos, realizado con perspectiva de género sobre los datos recabados en el relevamiento, estaban planteando la importancia de que se tomara como insumo para la definición e impulso de políticas públicas. ¿Qué políticas públicas pensás que pueden recuperar la información y los hallazgos que ustedes ponen de manifiesto en este informe? bueno, nosotras nos interesa pensar este informe como un insumo para esas políticas públicas, ¿no? Para poder construir un diagnóstico, para poder pensar en prioridades y desde ese punto de vista abordar estas cuestiones desde una perspectiva integral. Entonces, es necesario para pensar en políticas con perspectiva de género en la vivienda. Hay un 63-64% de los hogares en los barrios populares cuyas responsables principales son mujeres. Entonces, ¿cómo pensar una política de urbanización, de titularización, que reconozca ese rol central de las mujeres como sostenedoras de hogares? ¿Cómo pensar también en el problema del trabajo y en el ingreso, el acceso al empleo, ¿no? Y el reconocimiento de las tareas que ya se realizan. El ingreso familiar de emergencia en este contexto de pandemia fue un recurso que puede ir en un sentido, no, por supuesto, pensado en otra clave, pero a reconocer el rol de las mujeres y de la necesidad de contar con recursos básicos para la subsistencia, ¿no? O sea, y reconocer, por ejemplo, aquellas que hoy desempeñan trabajos en comedores y merenderos, no tienen un salario, un reconocimiento desde la política pública, sí desde el rol de sus organizaciones, pero nosotras lo que consideramos es que hay que ir hacia políticas de distribución, de redistribución del ingreso, en definitiva, ¿no? Que reconocer sea también, reconocer en términos distributivos, ¿no? Poder pensar en un reparto más justo de la renta. Eso implica intervenir en estas realidades, pensar los cuidados desde este punto de vista. Uno de los datos que nosotras ahí reconocemos tiene que ver con la cercanía de espacios, de escuelas, de centros de acceso a la salud y de centros para los más chicos, digamos, jardines de infantes. Y también hay una carencia estructural, ¿no? Que podemos pensar nuevamente en el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, donde no existen suficientes vacantes para los niños y las niñas que sabemos que son fundamentalmente de los barrios con más vulnerados, ¿no? Con más necesidades. De hecho, una de las cosas que señalamos en el informe tiene que ver con la población joven. El 56% de las personas que viven en barrios populares tienen menos de 17 años. Y por eso también toda política urbana tiene que considerar a la población que necesita, ¿no? del acceso a los derechos y considerar también su participación. Por eso la herramienta del RENAVAP fue tan importante que haya dado lugar a las organizaciones sociales que
están en el territorio, ¿no? Para constituir ese relevamiento. Excelente. Vicky, la última, vi que están, y bueno, de hecho está circulando por todos lados, pues me llegó por un montón de lugares, se lo mandé a un montón de gente que lo empezó a mandar, que están realizando ahora desde el observatorio una encuesta sobre organización laboral y tareas domésticas. Bueno, una encuesta es una forma de construir información y datos, poder ver cómo distribuimos nuestro tiempo, ¿no? La pandemia, cómo lo distribuimos varones, mujeres, identidades diversas, LGTB, queremos poder observar eso, pero también a veces en las encuestas se configuran incluso percepciones. Bueno, si tenemos noción, si nos ponemos a pensar cómo es nuestra vida en la pandemia, cómo las tareas domésticas empiezan a jugar otro rol en nuestro espacio, así que vamos a distribuir, a circular esta herramienta para hacernos de datos que nos permitan seguir pensando nuestra realidad y bueno, cuáles son las políticas, las herramientas que necesitamos para transformarla, en definitiva, hacerla más justa. ¿Dónde se puede encontrar para quienes están escuchando esto y quieran participar de la encuesta? ¿En qué sitio en internet la pueden encontrar? Sí, tenemos una página web que es observatoriodegeneros.com y también están nuestras redes de Facebook, nos encuentran como Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, ahí está el link de acceso a la encuesta que salió ayer y ya tiene muchísimas respuestas, cuantas más respuestas haya, va a ser mucho más interesante lo que podamos reflejar. Bueno, gracias Vicky por esta comunicación y bueno, saludos, que sigan trabajando mucho en el observatorio y llenando de insumos también para poder pensar la realidad en la cual vivimos y poder transformarla. Muchas gracias, Barricada TV siempre.